buenas tardes. Gracias por estar siempre en estas actividades educativas, que son actividades de prevención en salud mental. Estamos en la campaña Viva la Vida, yo cuido mi salud mental, que cada vez cobra más fuerza por poder trabajar en prevención, que es lo más importante. Luego, las personas que ya están afectadas necesitan el tratamiento, pero lo fundamental siempre es trabajar en prevención. Ese debe ser el enfoque y así Casa Abierta trabaja en todas las esferas, en todos los temas, pensando primero en la prevención. Por eso es la primera institución de la República Dominicana, de la sociedad civil, que está enfocada en la reducción de la demanda de drogas, básicamente a través de los programas de prevención con las comunidades, con las familias, con las personas. Así que hoy tenemos un tema muy especial, un tema hermoso que vamos a estar trabajando el día de hoy, fundamental para la salud mental. O sea, sabemos que la prevención comienza, bueno, desde el embarazo o desde antes del embarazo hemos hablado. Entonces, está el embarazo, viene de un padre, de una madre, ¿no? Hemos hablado mucho de la maternidad, de la lactancia materna, de la relación de pareja, pero hoy vamos a hablar de cuál es, o sea, cómo es una paternidad saludable, una paternidad que aporte a la salud mental de los niños, de las niñas, ¿no? De los bebés. Y bueno, en todo el proceso de desarrollo de vida de esa persona, al menos hasta que ya es adulta y puede ir como forjando su propia experiencia. Pero ¿cómo es una paternidad saludable? ¿Cómo aporta esa paternidad a la salud mental? Y vamos a tener a nuestro querido Luis Vergés, el doctor Vergés, que hace un tiempo ya que no nos acompañaba, pero otra vez le sacamos ese tiempo, ¿verdad? El día de hoy para que nos acompañe. Es una actividad que está pensada desde que aquí se celebra comercialmente el Día de los Padres, pero no importa porque esas son fechas comerciales y aquí no importa siempre la paternidad saludable. Es bueno, es recomendable pues tratarlo porque una paternidad saludable todo el tiempo. El doctor Vergés no necesita ya mucha presentación en este espacio, ya lo conocemos, que es el director de este centro de hombres, ¿no? Para trabajar desde la Procuraduría en los hombres que tienen el tema de violencia. Conoce mucho la conducta masculina, conoce mucho de lo que es la paternidad también o la masculinidad positiva o la nueva masculinidad. Ha manejado mucho estos temas, ha escrito artículos y bueno, lo plantea en cada vez que puede, cada vez que se le invita en diferentes conferencias y programas. Para no quitarle más tiempo, vamos a dar paso al doctor Vergés. Adelante, gracias Luis por acompañarnos y veo que tiene varios padres aquí conectados, que generalmente somos más mujeres, pero en el día de hoy veo varios padres, así que son muy positivos que podamos tenerlos a ellos. Adelante, Luis. Sí, muchas gracias, Teresa, y qué bueno que el público está integrado predominantemente por padres para así todo este andamiaje conceptual e intercambio de opiniones que vamos a tener pueda traducirse en una mejora de ese rol tan fundamental que es el rol de padres. Si bien es cierto que la condición de ser hombre nos invita, nos convoca a ser integrales, porque ser hombre no es solo complacer todas esas ideologías, expectativas y esperanzas culturales, sino cada vez nosotros auspiciar un espacio social que sea, como tú acabas de decir, saludable. Y asumiendo el rol de la paternidad,
sobre la base de esa concepción, pues esa ruta, pues podemos seguirla de manera más fácil. Voy a compartir pantalla para que me puedan seguir mejor y de esa manera las ideas se vayan grabando de forma más profunda. Déjame minimizar acá, sacar mi cara de ahí, que ya no importa mucho. Y de esa manera nosotros plantearnos el logro de los objetivos que ustedes tienen para esta intervención mía. Bueno, la paternidad saludable. Hay muchas formas de definir la paternidad. Algunos hablan de paternidad no saludable, otros hablan de paternidad negativa. Un término que no me gusta mucho, que se está usando hoy día, paternidad tóxica. Yo prefiero hablar de cuestiones más positivas y qué bueno que escogieron este tema de paternidad saludable. Vamos a comenzar primero con una frase que como ustedes ven en pantalla, fue presentada por un pensador de nombre Frank Pittman y decía él que los hombres que temen convertirse en padres es porque no entienden que la paternidad no es algo que hacen los hombres perfectos, sino algo que perfecciona a los hombres. Y aquí pienso que con esta entrada nosotros tenemos un puente para pensar en qué fuimos originalmente cuando no estábamos consolidados en esta condición. ¿Quiénes éramos antes de ser padres y quiénes somos ahora? Es un ejercicio que por razones de tiempo y debido a que no tenemos la presencialidad, pues no lo voy a poder hacer como yo quisiera, pero no deseo que se pierda para nada la base de la reflexión y es la siguiente. Cuando cada uno de nosotros se pone a pensar lo que ha sido su vida después de convertirse en padres, nos vamos a acordar de cómo era nuestra vida cuando no lo fuimos. Y muchos padres a mí me han comunicado que son diferentes ahora. Se controlan más porque saben que un error que cometan puede afectar a la próxima generación, a sus queridos hijos e hijas. Son personas que si fueron violentos en su soltería, muchos de ellos ya saben que tienen algo importante que perder, porque esa misma percepción que tienen algunas personas de que pase lo que pase en sus vidas, no tienen nada que perder, es uno de los aspectos más arriesgados que existe. Así que el hecho de ser padre, ya por el hecho de serlo, nos convoca a una mejoría, a una madurez, a una asunción de una responsabilidad que no tuvimos antes, pero que es parte del ritual biológico, social, cultural, que define incluso hasta nuestra identidad en términos humanos. Así que por eso saludo esa frase que presenta este autor. Sería interesante recordar, antes de hablar de la paternidad positiva, paternidad saludable y todos esos términos que nosotros utilizamos para referirnos a esa idea de buena paternidad, de lo que son las tareas de la familia, porque el rol de padre se asume dentro de una estructura familiar, dentro de un contexto donde hay una institución que le llamamos familia, que es primaria porque no depende de un decreto, no depende de un capricho predeterminado por terceros, sino que surge de una decisión natural de dos seres humanos de unirse originalmente, ritualizar esa relación a través de la formalidad de un matrimonio, los que llegan a hacerlo así, pero igual los que aún no lo hacen así, pero deciden mantener una relación estable de sana convivencia a lo largo de sus vidas y que luego acogen a los hijos e hijas, le podemos llamar familia. Una institución que tiene funciones educativas, funciones sociales, y ahí ven ustedes las tareas que tiene esta institución, sin el conocimiento de las cuales no podemos hablar del rol de padres. Porque ¿qué es un padre a fines de cuentas? Es una persona
que pertenece a un orden natural que se llama la familia y que de manera natural tiene asignadas estas tareas. La primera de ellas es socializar a las personas. Socializar significa preparar para la vida. Socializar significa transmitir valores, actitudes, patrones de comportamientos que puedan ser emulados por los hijos y las hijas y que les permita un proceso gradual, no importa que sea lento, pero sí seguro, de asumir un comportamiento social que no sea dañino para los demás, pero tampoco para ellos. Socializar es preparar para el desarrollo. Socializar es reforzar la idea que debe tener un sujeto o una persona cualquiera de convertirse en un ciudadano que aporte plenitud y bienestar. El segundo aspecto que vemos ahí como una segunda tarea es la que conocemos con el nombre de poner límites. Los límites son parte también de las reglas, los límites son parte de la norma. Fíjense que cuando hablamos de límites, nos referimos a que desde la familia los padres tengan conciencia, ojo, y estos roles, estas tareas se comparten con las madres, así que si hay alguna madre ahí, no se siente excluida de esto, porque esto también le toca a usted. Bueno, pues esos límites son los que establecen el alcance, es decir, hasta dónde llego y hasta dónde no puedo llegar. Cuando las personas se educan sin límites, que es lo que usualmente pasa cuando no hay un orden familiar, y por cierto, un orden familiar se puede erosionar o afectar, dañar por muchas razones, por razones circunstanciales, por crisis momentáneas, por el desvanecimiento que ocurre cuando hay un miembro de la familia, un padre o una madre que tiene una discapacidad física o mental. Todo eso altera las funciones y los roles y los límites se pueden ver severamente afectados. Pero eso no es lo que vemos de manera preponderante. Lo que vemos de manera preponderante es que aproximadamente entre un 50 a 55% de los hogares dominicanos tienen los padres dentro de los hogares, pero no necesariamente asumiendo su rol de la forma correcta, de la forma apropiada. De ahí que cuando eso no ocurre, el establecimiento de los límites se pone un poco distante. Dar y recibir afectos, quizás dentro del núcleo de los aspectos que estoy analizando acá, pudiera ser este uno de los que sorprende, porque muchos padres entienden que esa es una tarea femenina, que son las mujeres las que dan afectos y que ellos son los proveedores. Fíjense que esa es una concepción ya bastante atrasada dentro de la salud mental y mucho más dentro de la funcionalidad familiar. Cuando nosotros asumimos que nuestro rol es incompatible con dar afecto, vamos a negar esa condición a nuestros hijos y nuestras hijas y van a crecer mutilados en esta condición. Y cuando yo hablo de crecer mutilados, significa que aquello que yo necesito recibir y no lo recibo, muy probablemente me va a quedar como una carencia. Y las carencias de aquello que es necesario recibir puede con el tiempo generar un esquema mental disfuncional, inoperante, inadaptativo, de esos que conllevan consecuencias que ningún padre o madre quisiera tener. El otro aspecto que ustedes ven ahí es dar y recibir afectos, garantizar el bienestar de los demás. Obviamente, esto pudiera sonar a una afirmación más filosófica que práctica. Sin embargo, tiene los dos matices. ¿Por qué filosófica? Bueno, porque desde el punto de vista de la ética, ustedes saben que la ética es una disciplina que estudia los deberes, aquellos aspectos morales que de una u otra manera son fundamentales
y consagrados en leyes y principios universales para la sana convivencia humana. Pues una persona que tenga el rol claro de que también debe garantizar el bienestar de los demás, está aportando un principio fundamental si se practica desde el seno del hogar. Así que por ahí andan estas primeras tareas que, como ustedes vieron, son de primer orden. Y aquí quiero detenerme para decirles que hay tareas de primer orden y tareas de segundo orden. Y ya con estas de primer orden no significa que son las únicas o las más importantes. Y ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cuáles son las de segundo orden? Como yo les decía, estas no se alteran por el orden de que aquellas fueron primero y estas después. Son importantes y fundamentales en el mismo nivel ambas. Estas son más dinámicas porque, como ustedes ven aquí, las anteriores son más estáticas debido a que eso es sí o sí, usted lo tiene, están establecidas y hay que asumirlas, y si no se asumen, ¿qué va a pasar? Consecuencias negativas. Yo digo que estas son más dinámicas porque van ajustándose en la medida en que van pasando los años. Estas tareas dependen de los cambios que van haciendo nuestros hijos a lo largo de sus vidas, y para cada uno de esos cambios, nosotros en nuestra condición de padres estamos llamados a asumir y asimilar esas transformaciones. Es como si usted, cuando nace su primer niño, tiene un reto. Y ese reto es nutritivo, por un lado, a nivel afectivo, de proveedores, a nivel de satisfacer necesidades físico-materiales, académicas, pero de la misma manera, ese niño o niña irá creciendo. Cuando venga ya y se convierte en un adolescente, usted como padre o madre no puede tratar a ese niño de la misma forma que lo trató cuando tenía 4, 3 o 5 años. Fíjense que a medida que van evolucionando las etapas, en esa misma medida van cambiando las tareas. Y es por eso que las tareas para un hijo adolescente difieren y coinciden a la vez con las de un hijo menor de edad. A eso le llamamos tareas de segundo orden, es decir, los ajustes que nosotros hacemos para garantizar los cambios necesarios que nos permitan asimilar esas transformaciones que van teniendo nuestros hijos a lo largo de su desarrollo en el seno familiar. Ahí me detengo por si acaso hay una pregunta, duda o aclaración, y una manera también de poder ir interactuando y haciendo un paréntesis para que vayan reflexionando sobre esa frase que ven ahí. No se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy. Muchos de nosotros, en nuestra condición de padres y de madres, cometemos el grave error de no dar la respuesta apropiada cuando nuestros hijos la necesitan. Ayer justo estaba yo leyendo una reflexión interesante que nos convoca a los padres a preguntarnos qué necesitan nuestros hijos, y la segunda pregunta que nos formulan a manera de reflexión, ¿qué le estás dando a tus hijos? Y ustedes se harán la tercera pregunta. Bueno, si mis hijos necesitan educación y yo lo que le estoy es dando golpes, porque así fue que me educaron a mí, no le estoy dando a mis hijos lo que mis hijos necesitan. Y tampoco nuestros padres me dieron a mí lo que yo necesité. De manera que ahí hay que prestar mucha atención. ¿Qué necesitan mis hijos y qué es lo que yo les estoy dando? Y viene a bien con esa primera frase que ustedes ven aquí, me queda a mí a la izquierda, dependiendo de la posición que ustedes ocupen. La segunda frase plantea que no solo eres responsable de lo que haces, sino de lo que no haces, de lo que no defiendes y de lo que callas. Ahí están implícitos varios de los estilos disfuncionales, inoperantes, discapacitantes que tenemos algunos padres de establecer la relación educativa con nuestros hijos.
O sea que usted no solo es responsable de lo que hace, es que de lo que no hace también. Cuando usted no da la respuesta apropiada para las diferentes edades con las que van evolucionando sus hijos, sin duda alguna, eso que no se hace pudiera ser la diferencia entre un desarrollo saludable y uno que no lo es. Una, un ejemplo característico de cuestiones que con mucha frecuencia caen en este rótulo de lo que no se hace es la negligencia. Fíjense que hay padres que son indiferentes, que cuando un hijo está cometiendo una falta no lo corrigen, no los orientan, cuando por alguna razón están implicados en un hábito tóxico, dañino o negativo, tampoco estos padres buscan la manera de neutralizarlo. Esa actitud negligente de dejar hacer, dejar pasar, de involucrarse en una especie de conciliábulo con los hijos en un patrón de comportamiento que no persigue otra cosa que recibir la aprobación o ser popular ante la mirada de ellos, a la larga tendrá repercusiones. Así que estas dos frases tienen mucho sentido para nosotros en esta fase. No sé, Teresa, si tú prefieres que yo siga hasta el final o si prefieres que vaya haciendo paradas por si acaso ellos tienen alguna pregunta, duda o aclaración. Como tú decidas, Luis. Si tú quieres, si hay alguna inquietud, ahora no veo manos levantadas todavía, Ah, muy bien. pero si hay alguna mano, ya sientas en la libertad y yo te dejo saber. Tú me dejas saber, sí, que no se me cohíban para que así no se les acumule el contenido. Muy bien. Vamos entonces a hablar de la paternidad, la masculinidad positiva, que es sin duda alguna el preámbulo de la paternidad eh, saludable. Lo primero es que vamos a ver un proceso armonioso que permite a los hombres participar en la estructuración y organización de la familia. Ojo, no podemos hablar de padres sin hablar de familia, porque los roles y tareas de los padres están en ese contexto. Así que la estructuración y organización de la familia para que cada uno de sus integrantes contribuya al logro de los objetivos que favorecen el bienestar físico, emocional y social de sus integrantes. Así que lo que es y lo que no es la paternidad saludable. Mírenlo aquí. Lo que es y lo que no es. En la columna de la izquierda, ustedes ven algunas ideas que pudieran incluso fortalecerse, agregando otras más que pudieran estar en el pensamiento de ustedes. Déjenme ver cómo ruedo esta barra para que nos dé. Luis, si estás hablando, se cerró el micrófono. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Sí, fue que cuando subí la barra negra que me impedía ver, cerré el micrófono. Yo comentaba que aquí yo estoy poniendo dos columnas para que ustedes visualicen de una manera más clara lo que es y lo que no es la paternidad saludable. Primero, lo que es participar de forma activa en la educación de los hijos junto a la mujer. Recuerden que por muchos años había la concepción de que el hombre era de la calle, que la mujer era de la casa, y al final muchos de los comportamientos y la conducta de los hijos eran delegados en ella. Entonces, esa parte ha ido cambiando. Aceptar y expresar emociones, esto es importante también, porque somos modelos para el comportamiento de nuestros hijos y nuestras hijas. Cuando no expresamos emociones, ojo, expresar emociones no significa destruir con nuestras emociones. Expresar emociones es hacer saber cuando estamos tristes,
cuando sentimos miedo, cuando nos sentimos culpables por algo, cuando por alguna razón nosotros queremos reconocer un sentimiento, manifestárselo a nuestros hijos y nuestras hijas. Porque la forma como lo hacemos, preferiblemente de manera asertiva, directa, eh, franca y sobre todo compasiva, pues va creando un ambiente familiar cálido. En psicología, sobre todo en terapia familiar, estamos hablando de esos ambientes con el nombre de clima familiar positivo. Cuando los padres expresamos emociones, contribuimos notablemente a la creación de un clima familiar positivo. Un tercer elemento que ustedes ven ahí es aportar modelos de sana convivencia. Sana convivencia significa no llevar a la familia un modelo adversarial centrado en las críticas hirientes, en las comparaciones injustas, en la invalidación de la esposa, la pareja, en la comparación negativa entre nuestros propios hijos e hijas, en un formato educativo basado en el terror, la intimidación, el chantaje, los castigos físicos corporales. A eso yo me refiero cuando hablo de aportar un modelo de sana convivencia. Comunicarnos de forma ecuánime en el hogar. Comunicarnos de forma ecuánime. De hecho, hay un modelo que ya yo se lo compartiré en una futura intervención que le llamamos el modelo de la comunicación no violenta. Ese modelo de comunicación fue elaborado por un norteamericano de nombre Rosenberg. Y él hablaba que dentro de ese modelo de comunicación, pues vamos a tener elementos que permiten saber qué hay dentro de nosotros cuando nos vamos a comunicar. Y si descubrimos que dentro de nosotros hay mucho odio, rabia, deseo de revancha, pensamientos rumiativos, ideas hostiles, debemos sanar eso antes de hacerlo, porque así el resultado será una comunicación saludable, como es el título de esta conferencia, paternidad saludable, y no vamos a crear un clima familiar negativo. Al final, ustedes ven, cuidarnos, cuidar a los demás y dejarnos cuidar. Esto es algo que tradicionalmente ha sido negado por las voces culturales y sociales que han estado susurrando los oídos de los hombres a lo largo de la historia. El cuidarnos es algo que ya es aprendido por las mujeres, internalizado y practicado. Sin embargo, la idea del cuidado, el autocuidado, dejarnos cuidar y cuidar a los demás. Tenemos más de lo segundo, sobre todo cuando somos padres responsables, cuidamos a los demás, pero seguimos quedando a deber en las otras dos dimensiones que ustedes observan ahí. Cuidarnos y cuidar y dejarnos cuidar. En el lado de la derecha, ustedes observan lo que no es la paternidad saludable. Esto es para evitar confusión y que ustedes puedan discriminar con facilidad estos indicadores. Un primer elemento plantea imponer a las mujeres los roles y tareas en el hogar. Eso no es sinónimo de paternidad saludable. Eso es sinónimo de control. Eso es sinónimo de imposición. Yo siempre he dicho, ustedes lo han oído en mis conferencias, que muchas veces los hombres confundimos el amor con control. Y el amor no es control, ¿eh? El amor es un sentimiento que adhiere a las personas, las acerca, las integra y las cohesiona, genera confianza y un clima positivo y saludable. Así que amor no es control. De la misma forma, cuidado no significa posesión, que es una idea errónea que tienen muchos hombres y la traducen en la paternidad. Dicen que aman y adoran a sus hijos cuando en verdad lo único que saben es controlarlos y poseerlos.
Los hijos no son ni para controlarlos ni para poseerlos. Los hijos son para acompañarlos, para quererlos, para educarlos, para convertirnos en un puente que les permita a ellos cruzar por las situaciones difíciles de la vida, sintiéndose seguros de que van a contar con nuestro respaldo, con nuestro apoyo, hasta que puedan hacerlo de manera independiente. Así que esas premisas son fundamentales para la paternidad saludable. Ahí ven ustedes también negar los sentimientos para que no nos vean vulnerables. Eso no es paternidad responsable. Al contrario, eso es la negación de ese indicador que yo explicaba de poder expresar emociones de manera saludable. Cuando los padres niegan sus emociones, niegan sus sentimientos, entonces se crea un clima de incertidumbre en el hogar porque los niños y las niñas no saben descifrarlos y se tornan impredecibles para ellos. Y ahí viene la desconfianza y de la desconfianza nace el distanciamiento afectivo y una sensación de soledad sistémica. Así le estamos llamando en teoría de los sistemas. La soledad sistémica es que usted, a pesar de que está acompañado en la familia, termina sintiendo como que no tiene a nadie a su alrededor. Así que miren, préstenle atención a estos indicadores porque sí que son necesarios y sobre todo muy interesantes. Usar un modelo de dominación en la convivencia, ya yo les hablé, es el modelo de dominación deriva del control, deriva de la posesión. El dominio viene de la idea de que yo estoy arriba y el otro está debajo y el otro tiene que complacerme siempre y hacerlo todo para que yo me sienta cómodo. Eso no es paternidad, ni saludable ni responsable. Eso es utilitarismo. Eso es usar a los hijos para complacer a mi ego. Eso es utilizar a mis hijos para yo gratificar una necesidad interna de control, una necesidad interna de poder, una idea errónea de complacer quizás un ego lastimado. Así que cuidado porque hubo un autor llamado Juan Lafarga Gómez. Juan Lafarga Gómez hizo una síntesis de las principales obras de Carl Rogers y uno de los conceptos que trabajaba este autor que hizo la síntesis es la gratificación neurótica. ¿A qué se refería este autor con el concepto de gratificación neurótica? Bueno, él se refería a que hay personas, en este caso en el que yo estoy comentándoselo a ustedes, padres que tienen los hijos para buscar a quién dominar y para buscar a quién controlar, para no sentirse como se sintieron ellos cuando lo controlaron cuando eran niños. Fíjense qué interesante, porque cuando hay gratificaciones neuróticas, sobre todo de esta naturaleza, no educamos, no acompañamos, no cumplimos ninguna de las primeras tareas que yo les comenté al principio. Fíjense que hay tareas nutritivas, afectivas, hay tareas de socializar, hay tareas centradas en el bienestar y hay tareas centradas en el afecto. Pero ¿cómo puede ser afectivo un padre que lo único que le interesa es controlar y poseer? No hay manera. Así que por ahí anda el tema eh, de lo que no es paternidad saludable, comunicarse de forma agresiva y por último, delegar el cuidado en las mujeres. Así que con ese esquema, yo creo que está bien didáctico, comprensible, para que ustedes sepan lo que es y lo que no es. Preguntas, si hay alguna, o la van anotando. Si tienen alguna manito levantada, Teresa me informa, si no, sigo adelante. Sí, no tengo manos levantadas, pero les pedimos a las personas que puedan hacer sus preguntas y al final entonces hacemos el intercambio, el diálogo. Muy bien. Entonces sigo.
Sí, adelante. Bueno, pues ahí tienen ustedes ya los escenarios. ¿Qué es un escenario? Bueno, un escenario es una zona, un espacio que puede ser de intercambio humano, que puede ser físico, pero siempre habrá interacciones entre personas o entre personas y objetos materiales o entre personas con todo lo que tenemos las personas, emociones, sentimientos, sensaciones, pensamientos y conductas. Así que un primer escenario donde se expresa la presencia paterna es el escenario reproductivo. Y yo le estoy hablando de estos escenarios para que ustedes comprendan de la mejor manera posible que en cada uno de estos escenarios se va a manifestar la paternidad saludable. El segundo escenario es el escenario del bienestar familiar y el tercer escenario es la proveeduría económica y otras necesidades. Así que, y estos son los entornos como el entorno familiar, aspectos legales y la dimensión psicoafectiva. Vamos a verlo más de cerca uno por uno. ¿Qué se espera de un padre en el entorno familiar? Bueno, el entorno familiar debe estar caracterizado por la calidad del ambiente familiar. Aquí debe haber equidad en la distribución de las tareas domésticas y los cuidados de los niños, satisfacción de las necesidades básicas y que ese hogar, ese entorno familiar tenga una característica particular, una característica que la defina como esa es mi familia. Esa caracterización es lo que me da el sentido de pertenencia. En los aspectos legales, usted se va a encontrar, bueno, con el reconocimiento legal de los hijos. Ahora mismo hay muchos problemas con eso, de padres que tienen los hijos, no lo quieren reconocer, independientemente de que la ley ya es bastante expresa. Fíjense que antes se hablaba del hijo bastardo, eso con el tiempo se convirtió en un fenómeno muy lastimoso porque encerraba humillación, discriminación. Estos niños crecían con la autoestima muy baja, eh, así mismo se lo decían, la hija bastarda, póngase allí, los que no son bastardos, pónganse acá. Y yo tengo muy presente testimonios de personas que vivieron en esos años y que cargaron con ese lastre a lo largo de varias generaciones. Así que por ahí anda la importancia de ese primer componente o dimensión dentro del reconocimiento legal de los hijos. Está la ejecución de la pensión alimentaria. Eso es otro tema también legal que se infringe con mucha frecuencia. Es una negación no tan solo a asumir un rol, una responsabilidad, sino que es un abuso desde lo patrimonial, desde lo psicológico, hacia la estabilidad de ese niño, niña que vaya a desarrollarse. En tercer lugar, el ejercicio de la autoridad. Así como ustedes lo ven, el ejercicio de la autoridad es también un aspecto legal, porque si no se ejerce la autoridad, cuidado, cuando hablo de ejercer la autoridad, no hablo de violentar, no hablo de golpear. Aquí la gente asocia mucho autoridad con golpes, con trompadas, patadas. No, la autoridad significa capacidad que tiene un padre para influir sobre la vida de sus hijos y sus hijas. A eso nos referimos. Si la influencia es negativa, legalmente estamos por lo incorrecto, porque hasta la negligencia ya se sanciona, que antes era un asunto muy normalizado. Así que tienen esos tres elementos dentro de los aspectos legales. Hablaba del entorno psicoafectivo. Muchos padres se preguntan, pero ven acá, si ya yo doy el dinero para la casa, si ya yo soy un buen proveedor, ¿qué es lo que me están ahora neciando con esto
de tener que dar respuesta en un entorno psicoafectivo. Claro que sí. Fíjense que la afectividad está muy confundida porque mucha gente piensa que es estar dando besitos, abrazos el día entero al niño, a la niña. Y no se trata de eso, porque eso incluso a los niños a veces los retrasan, lo rechazan y hasta se hartan. No se trata de abrumar, de lo que se trata es de que ellos se sientan aceptados, que ellos se sientan queridos, que ellos se sientan amados. Y si usted tiene que hacerlo desde el ejercicio de su autoridad, mezclando amor, límite y disciplina, hágalo, pero no deje de hacerlo. Así que dedicación de tiempo, compartir actividades, eso es una parte de nosotros, dar respuestas en el entorno psicoafectivo. Está el tipo de comunicación establecida entre padres e hijos. Cuando hablamos de esa comunicación, hay un tiempo de actividades juntos y hay tipos de comunicación que se establecen entre ellos. Así que miren ustedes ahí, no es solo hablar, no es solo decir, es que también el discurso se maneja con las acciones. Y ya aquí ven ustedes algunas características de familia que son bien integradas, gracias a que los padres son saludables. Ahí predomina el humor, la alegría por encima de la tristeza. Y esto es necesario que lo observemos. Si usted en su familia tiene una familia todo aburrida, la gente siempre está triste, que cada quien esté evitándose el uno al otro, ahí hay falta de algo que pudiera aportar un padre. Y digo padre y no digo madre porque estoy hablando de padres. Predomina el diálogo y los acuerdos por encima de escaladas problemáticas, donde se trata de imponer la voluntad de uno sobre los demás. En estos ambientes de familia bien integradas, predomina la aceptación y la tolerancia por encima de manifestaciones de irrespeto y rechazo, al igual que el estímulo por encima del castigo como método de corrección y de disciplina. Y miren otros aspectos más. Hay un balance entre manifestaciones de afecto y cariño con niveles firmes de exigencia para el logro de los objetivos familiares. Si solo damos afecto y damos cariño, no estamos bien. Si no exigimos, si no acompañamos, si no manejamos temas disciplinarios, no estamos bien. Entonces tiene que haber un balance. Los inicios en las conversaciones son suaves, los finales suelen terminar en acuerdos satisfactorios y equitativos. Fíjense que en las familias donde los padres no son saludables, por lo regular los diálogos comienzan de forma ruda, dura, difíciles, con un interés de hacer sentir como que llegó el jefe, el dictador, y todo el mundo tiene que sentirse humillado, intimidado. No, eso no puede seguir así, porque ya vimos las consecuencias que eso trae. Aquí se superan los prejuicios que asignan roles desiguales a hombres y mujeres en atención y cuidado a los hijos y a las hijas. Miren más, posiciones jerárquicas, eso significa que en cualquier institución vamos a tener gente arriba y gente por debajo, pero eso no significa superioridad e inferioridad. Eso lo que significa es que los que están gobernando el sistema son los que tienen más habilidades, son los que tienen más experiencia, son los que tienen los recursos y la conciencia para hacerlo. Y en este caso son los padres. Los hijos y las hijas están en una posición de más subordinación porque dependen de esas normas, dependen de la orientación, del liderazgo, de un sinnúmero de decisiones que toman los adultos, las cuales van a pautar la ruta de desarrollo que van a seguir los hijos y las hijas. Así que por ahí marchamos en esa dirección. Aprenden de las exigencias, de las experiencias pasadas, sin duda alguna. Los padres saludables
van transformándose sobre la base de las experiencias que van teniendo. Sus errores no son motivo de vergüenza. Sus errores se convierten en instrumentos al servicio de su desarrollo y del bienestar de su familia. De manera que eso es importante que también lo sepamos. Hay que ver desde la compasión nuestras oportunidades de entender nuestros errores bajo la premisa de superarlos. Mantener apertura para las nuevas experiencias sin declinar o abandonar los principios saludables que dan sentido a su buen funcionamiento. Fíjense que hay principios universales, la justicia es uno, el bienestar es otro, y otro principio es la equidad, como nosotros le llamamos, que es el instrumento que se utiliza para el logro de la justicia. Entonces, cuando por alguna razón las personas somos justos, somos inclinados a favorecer el bienestar, pero también somos libres, y ese es el tercer principio, la libertad, y auspiciamos que los tres principios guíen y orienten lo que vamos a hacer desde nuestros hogares, en nuestro rol de padres. Estamos por el buen camino hacia una paternidad saludable. Así que en síntesis, los padres saludables son consistentes entre los valores que predican y las acciones que los sustentan. Sus acciones tienden a ser inspiradoras ante la mirada de los hijos y sus hijas. Más que educar para sentirse grandiosos como padres, forman a sus hijos para sus elecciones y que éstas los hagan grandes. Cambian su protagonismo en favor del liderazgo positivo sobre sus hijos y sus hijas. Responden con paciencia a las preguntas que ellos puedan hacer. Y hay muchas características más, pero yo me voy ya a limitar por razones de su tiempo a ir cerrando diciendo estos beneficios. Los hogares que tienen padres saludables van a tener mejor calidad de vida para cada uno de sus integrantes, con excelentes indicadores de bienestar biológicos, psicológicos y sociales. Habrá presencia de buenos tratos en el hogar, habrá reducción significativa de la violencia intrafamiliar, habrá más conexión entre todos y todas ahí dentro. Y cierro con esas dos frases. Los padres son los seres más comunes que se convierten en héroes gracias al amor con que tratan a sus hijos y sus hijas. Eso es de un autor anónimo. Y la última, ser padre es mi labor más importante porque no solo afecta a mis hijos, sino a las generaciones por venir. Y con este mensaje quiero cerrar porque de eso es que se trata. Cuando nosotros somos padres saludables, no tan solo estamos siendo padres en nuestros hogares, sino que estamos contribuyendo a sanar generaciones posteriores. Esas generaciones que vienen de atrás y que provocaron mucho dolor y sufrimiento, y esos hijos que se redimieron de ese dolor y ese sufrimiento, pues ahora resulta que tienen un compromiso de no repetir los mismos patrones que los llevó a sufrir a ellos. Y eso se llama sanar las generaciones. Así que de esa manera yo termino y ahora estoy dispuesto por si tienen alguna pregunta, duda o aclaración. Excelente, Luis. Le dije a la persona que estaban conectada de que iba a un tema hermoso, realmente un tema inspirador, motivador, que nos sirve para trabajar mucho la prevención con la figura masculina y bueno, con la familia en sentido general, como tú hablaste, porque a veces pienso que se trabaja más con las mujeres, algunos elementos y vamos postergando al hombre y en su rol, y tú has sido un abanderado de trabajar con esa masculinidad positiva.
de que te felicitamos como también como masculino, como padre, que todas esas cosas pues sabemos que tú también la implementas en tu día a día, con tus hijos adultos, con tus hijos menores o con tu hijo menor, está en ese proceso de día a día. Así que esta grabación que tenemos, que se va a subir al canal de YouTube, la podemos utilizar mucho. Aquí hay personas docentes, la podemos utilizar para actividades con padres en las escuelas o en cualquier otro espacio, porque ha sido como elemento principal, aunque el tiempo no es suficiente y Luis siempre tiene mucho que dar, pero elementos claves para tener también familias sanas, esa paternidad saludable. Me olvidaba en principio decir que la primera maestría de Luis Vergés y de las cosas que se ha dedicado es terapeuta familiar. Por eso miren cómo él se desempeña, bueno, en todos los temas, pero en este, que ha sido parte de su ejercicio del día a día. Pueden hacer sus preguntas. Aquí hay algunas preguntas. Luis, ¿qué te parece? ¿Qué valoración tendría de un padre que suele ser muy cercano y muy afectivo con los que no son sus hijos, con niños y niñas que no son sus hijos, y al contrario es muy parco con sus propios hijos biológicos? ¿Qué valoración pudieras tener de una persona así? Sí. Bueno, mira, parte de la madurez que debemos tener nosotros es aprender a priorizar a quienes tenemos más cerca, sin ir en desmedro de los que están más lejos. Normalmente cuando los padres son así es porque han tenido modelos parecidos a eso. Fíjate que cuando tenemos referentes inmediatos, personas que nos rodean, que son distantes con nosotros y cercanos con los de fuera, pues llega un momento que eso se puede ir internalizando. No digo que va a ser automático, que todo el mundo lo aprenda y lo replique de la misma forma, pero sí hay una tendencia a que eso suela ocurrir. De todas maneras, afortunadamente, hay un vínculo primario que los une y en momentos de dificultad, pues ese vínculo primario va a activar una cercanía. Lo importante es que se sepa que esa cercanía, pues no tan solo sea en momentos de dificultades, sino que aprendamos por madurez y evolución que debe ser siempre. Un elemento quizás que se me ocurre que puede ser que como el padre, bueno, hay una creencia de que si soy afectivo no puedo poner disciplina, entonces me van a ver como débil y entonces no van a acatar la disciplina. Entonces a lo propio pues es firme, aunque pueda ser afectivo con otros que no le toque disciplinar. Es una idea que se me ocurre, ¿no? Que Sí, puede, es son una buena hipótesis. idea, claro que sí. Okay. Y también nos pregunta que sí, ¿cómo tú consideras esto cuando los padres no cumplen con su responsabilidad, tanto económica como afectiva, si tú crees conveniente por los aspectos legales para garantizar esa responsabilidad al menos? Sí, mira, a la mayoría de la gente no le agrada que la asunción de un rol tan fundamental como la paternidad tenga que hacerse por presión externa y Claro. por temas así tan fuertes como que sea la ley la que se involucre. El problema es que ya cuando no se cumple el rol de paternidad, hay un daño. Hay un daño al desarrollo, hay un daño psicológico que es inevitable y esos daños van a repercutir en la sociedad. Entonces yo quiero que ustedes sepan que cuando entra lo legal es porque el problema deja de ser privado y se convierte en un problema de orden público. Entonces, como ya es un problema de orden público, lo legal envía un mensaje a otros padres para que si bien es cierto que no lo van a hacer por convicción, entonces que lo hagan por presión, pero tienen que hacerlo. No nos gusta que sea así, pero si no es así, muchos padres van a seguir indiferentes. Así es. Luis, nos piden que pueda hablar o abundar un poquito más
sobre esa gratificación neurótica y el clima familiar, esos dos conceptos, para aclararlo más. Bien, en primer lugar, un clima familiar. Imagínense un clima porque es una metáfora. El clima tiene variedad y no siempre nos agrada ciertas manifestaciones del clima. Por ejemplo, cuando está muy nebulosa la cosa y nosotros no podemos realizar nuestras actividades cotidianas normales, ese clima no nos favorece. Bueno, pues cuando el clima se torna pesado a nivel familiar, ese clima familiar le llamamos negativo. Y ese clima que está ausente de calidez no es el apropiado para educar, no es el apropiado para el afecto, no es el apropiado para el rendimiento en términos interpersonales, académicos, ni mucho menos el cumplimiento de cualquiera de las tareas que están llamados a cumplir los padres. Entonces, por eso, ese clima hay que fortalecerlo, hay que esclarecerlo, y por ahí entra lo que llamamos la educación. Y la educación no es académica en este caso. La educación es estar consciente de cuál es mi rol y cuáles son las mejores estrategias para poderlo asumir. Así ese clima originalmente nebuloso se va disipando. El otro concepto que guarda relación con la gratificación neurótica son los padres que comenzaron mal porque se casaron no necesariamente por la espontaneidad del amor que implica la naturaleza de formar una familia, sino que comenzaron por un asunto de estatus social, que vieron el matrimonio y la unión como un instrumento para ascenso, y lo último que tenían pensado era tener hijos. Entonces, cuando llegan a los hijos, muchas veces son hijos indeseables porque lo ven como un estorbo para sus propósitos. Entonces, utilizan a los hijos como una especie de gratificación cuando les conviene presentar el estatus de padre, pero lo arruinan, lo arrinconan y los olvidan cuando ya no tienen esa función. Estos son padres muy patológicos, por eso se llaman gratificaciones neuróticas. La neurosis era un concepto que se usaba mucho anteriormente, sobre todo en la psicología freudiana. Ha ido desapareciendo con el tiempo, pero algunos autores lo han mantenido dentro de la literatura. Ya, excelente explicación. Luis, hay una situación con el trabajo, con la figura masculina, en sentido general, y de manera particular de los padres, en las escuelas o en cualquier otra actividad que las organizaciones pues preparan para prevención, para acompañar a esa población. Hay una resistencia o por diferentes razones, no son muchas que podemos quizá mencionar. ¿Qué tú puedes sugerir, por ejemplo, aquí que hay educadoras, psicólogas, para integrar a la figura masculina en las reuniones de la escuela, por ejemplo, o en la escuela en sentido general? Bueno, primero decirles que vean la relación que hay entre la historia y el presente. Y lo cierto es que históricamente los mandatos culturales que tuvimos los hombres fue para que nos alejáramos de esas tareas. Los mandatos eran muy explícitos para que fueran las mujeres quienes lo asumieran. Ya cuando vino la primera revolución industrial y se completaron las dos grandes guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la configuración de la sociedad en el mundo cambió. Hubo una inserción de la mujer en el mercado laboral y eso trajo una apertura, pero también una gran necesidad de compatibilizar los roles. Lamentablemente, muchos países lograron avanzar, pero otros se quedaron rezagados. El ejemplo que tenemos es en los países nórdicos, mejor conocidos como los países escandinavos, donde hay unos criterios de equidad bastante estrictos y ustedes van a ver una participación equitativa de los hombres y las mujeres en estos roles.
Hay dos regiones del mundo donde eso no ha sido asimilado. Una es América Latina, nosotros pertenecemos a América Latina, y la otra es Medio Oriente. En el Medio Oriente la cosa está peor todavía, porque todavía se sigue viendo a la mujer como un objeto de posesión. Y aquí hay una resistencia a la participación en el espacio privado, porque muchos hombres siguen creyendo que ellos son de la calle y la mujer de la casa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Hay que sensibilizar sobre las ganancias del cambio. Yo siempre he dicho, si queremos que alguien cambie, no ataque al que usted quiere que cambie. Vamos a sensibilizarlo sobre las ganancias del cambio. A la gente le encanta que usted le pregunte qué yo gano y qué yo pierdo. Si seguimos como estamos, ¿qué perdemos? Si cambiamos, ¿qué ganamos? Cuando venga la relación entre pro y contra, costo-beneficio, y veamos que los beneficios son más que las cosas que perdemos, ahí vamos a encontrar una apertura para el cambio. Y vamos a comenzar despacito. ¿Eh? Vamos a delegar pequeñas actividades. Ven un día, acompáñame allí, vayan juntos a llevar al niño, después usted lo manda que vaya solo. Un día usted se inventa que no puede ir para que él la represente y que él vaya con todo el orgullo y ufano y orondo a representar la familia. Pero hágalo sentir que eso no es una crítica, no es un ataque, que eso es una fuente de orgullo, que es una fuente de satisfacción y que sobre todo su familia cambia y mejora gracias a él. Qué bien, qué manera de verlo, ¿no? Porque normalmente lo que solemos hacer es atacar y atacar, pero hay que vender la idea, ir sensibilizando, porque es una ganancia poder integrarse en esas actividades, comprometerse, es una ganancia para el padre importante a nivel emocional. Bueno, muchas gracias, Luis. No te quitamos más tiempo. Sabemos que ya tú sigues con otras tareas. Ha sido de mucho interés. Me quedo con esta frase de los padres que están acá, que están sanando generaciones. No solamente están trabajando ellos haciendo el cambio, sino sanando a las nuevas generaciones. Quiero felicitar a los padres que están acá. Son varios padres. Como decía, generalmente mujeres se conectan, pero aquí está Brian, está Dagoberto, está Jeremías, está Davis, está Joan, está Juan, y bueno, otros más que tal vez no alcanzo a ver. Les agradezco, fíjese, esa parte de la motivación. Me imagino que quienes le invitaron, pues le vendieron la idea de la ganancia, como tú bien dices. Así que muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Ya próximamente te voy a contactar para otra actividad en el mes de octubre. La gente me estaba preguntando, ¿y Luis Vergés? ¿Por qué? Ya tú te puedes perder ni un mes, Luis. Tienes que poner en agenda siempre al menos una vez al mes. ¿Sí? Estamos aquí para servirle. Muchas gracias por tu dedicación y por tu entrega. Pues, Cuídense. les quiero informar que el próximo viernes no tendremos actividades educativas porque estaremos en una actividad institucional. Así que le pedimos excusa, pero ya el día 20 nos reintegramos de nuevo y seguimos hasta diciembre. Muchas gracias una vez más a todos y todas. Y Inviten a Ivonne, a la esposa de Luis Berger. excelente, gracias. La hemos tenido. Ahora vamos a ver, que está bien ocupada, pero vamos a ver si también la podemos tener de nuevo. Okay. Y gracias por la sugerencia. Pues hasta el viernes 20.